Artículo de opinión. Filosofía perenne, más allá de la religión. Se la denomina perenne o universal porque aparece implícitamente en todas las culturas del planeta y en todas las épocas. La filosofía perenne, 1945, del escritor inglés Aldous Huxley, fue un libro muy importante en mi vida porque me dio una visión universal de la espiritualidad existente en todas las tradiciones culturales de la humanidad. La noción de filosofía perenne, en latín philosophia perennis, define la existencia de un conjunto universal de valores y verdades comunes a todos los pueblos y culturas. De acuerdo con Aldous Huxley, la filosofía perenne es la metafísica que reconoce una realidad divina sustancial al mundo material, a la vida y a las mentes. La psicología que encuentra en el alma algo similar o incluso idéntico a esa realidad divina. La ética que sitúa el objetivo final del hombre en el conocimiento de la base inmanente y trascendente de todos los seres, lo que es inmemorial y universal. Sabiduría universal. Según Ken Wilber, la filosofía perenne es esa visión del mundo que comparte la mayor parte de los principales maestros espirituales, filósofos, pensadores e incluso científicos del mundo entero. Se la denomina perenne o universal porque aparece implícitamente en todas las culturas del planeta y en todas las épocas. Siempre lo mismo. Igualmente la encontramos en India, México, China, Japón y Mesopotamia, que en Egipto, el Tíbet, Alemania o Grecia. Pueden hallarse rudimentos de la filosofía perenne en las tradiciones de los pueblos primitivos en todas las regiones del mundo y en sus formas plenamente desarrolladas tiene su lugar en cada una de las religiones superiores. Una versión de este máximo factor común en todas las precedentes y subsiguientes teologías fue por primera vez escrita hace más de 25 siglos y desde entonces el inagotable tema ha sido tratado una y otra vez desde el punto de vista de cada una de las tradiciones religiosas y en todos los principales idiomas de Asia y Europa. Es decir, de lo que acabo de decir, destacaría la frase máximo factor común de todas las tradiciones espirituales. Similitudes. Los rudimentos de la filosofía perenne se pueden encontrar entre la tradición popular de pueblos primitivos de todas las regiones del mundo y en sus formas completamente desarrolladas que han tenido eco en cada una de las grandes religiones. Los pueblos de diversas culturas y épocas han experimentado y registrado percepciones comparables sobre la naturaleza de la realidad, el ego, el mundo y el significado y el propósito de la existencia. ¿Por qué son comparables estas percepciones? Porque todos somos humanos y más o menos todos solemos percibir lo mismo o casi lo mismo. Estas similitudes apuntan a unos principios universales subyacentes que forman la base común de todas las religiones. Las diferencias entre esas percepciones fundamentales surgen de las diferencias entre las culturas humanas y se suelen explicar a la luz de tales condicionamientos culturales. Otra frase a destacar: es la base común de todas las religiones. Percepciones. Entre estas percepciones están las siguientes afirmaciones. El mundo físico o fenomenológico no es la única realidad. Existe otra realidad no física. El mundo material es la sombra de una realidad superior que no puede ser abarcado por los sentidos, pero el espíritu y el intelecto humano dan testimonio de ello en su más profunda esencia. Segunda percepción. El ser humano refleja la naturaleza de esta realidad en dos caras.
Mientras el cuerpo material está sujeto a las leyes físicas del nacimiento y de la muerte, el otro aspecto de la existencia humana no está sometido a la decadencia o a la pérdida, y es idéntico al intelecto o al espíritu, que es el núcleo del alma humana. En el occidente moderno, este segundo aspecto realidad ha sido frecuentemente pasado por alto o ignorado. Es decir, se ha ignorado el otro aspecto de la existencia humana que no está sometido a la decadencia o a la pérdida. Tercera percepción. Todos los seres humanos poseen una capacidad que sin embargo no es usada y por lo tanto está atrofiada. El ruido que oyen de fondo son mis gatos que están jugando, así que no tiene importancia. Repito, todos los seres humanos poseen una capacidad que sin embargo no es usada y por lo tanto está atrofiada. Para la percepción intuitiva de la verdad última y absoluta y la naturaleza de la realidad. Esta percepción es la meta final de los seres humanos, y su ejercicio y desarrollo son el propósito de su existencia. Las grandes religiones intentan establecer o restablecer la conexión entre el alma humana y esta realidad última y más alta. Dicha realidad en las religiones procedentes de Abraham, como el judaísmo, cristianismo e islam, es llamada Dios. Dios es el principio absoluto desde el cual toda existencia es originada y al cual toda existencia retornará. Sin embargo, en las religiones no teístas, como el budismo, el jainismo y el taoísmo, lo último o lo absoluto está caracterizado de una manera bastante diferente. Estas percepciones globales se piensa que son válidas o fiables debido a su consistencia y a las similitudes entre ellas. Es decir, si una dice una cosa, otra dice la misma cosa y la tercera también dice la misma cosa, algo debe haber de verdad en todo ello, porque como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Origen. La idea fue asumida por el filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz. Acuérdense del filósofo Leibniz, el que escribió su monadología, que es un estudio de las mónadas o espíritus, quien usó para designar la filosofía común y eterna que subyace tras todas las religiones y en particular tras las corrientes místicas dentro de ellas. Repito, subyace en todas las religiones y en las corrientes místicas. La expresión filosofía perenne también se ha utilizado como una traslación del concepto hindú de Sanata Dharma, verdad o norma eterna inmutable que ha existido en todas las civilizaciones de la humanidad. Además, la existencia de una filosofía perenne es el principio fundamental del tradicionalismo formalizado en los escritos de René Guénon. El erudito y escritor indio Ananda Coomaraswamy, asociado con el tradicionalismo, también escribió extensamente sobre este tema. Pero el término fue usado en primer lugar en el siglo XVI por Agostino Steuco, en su libro titulado De Perenni Philosophia Libri X, en el que la filosofía escolástica es vista como el pináculo de la sabiduría cristiana, a la cual todas las demás corrientes filosóficas apuntan de una u otra manera. Metafísica. Es la metafísica que reconoce una realidad divina en el mundo de las cosas y vidas y mentes. La psicología que encuentra en el alma algo similar a la realidad divina o aún idéntico con ella. La ética que pone la última finalidad del hombre en el conocimiento de la base inmanente y trascendente de todo el ser. La cosa es inmemorial y universal. Sería en primera instancia la metafísica que descubre el velo de lo aparente y nos muestra la divinidad en la vida.
en el pensamiento y en el trasfondo del mundo material. También sería la filosofía que nos rescata del alma, nuestra esencia divina cada vez más escondida, sobre todo con las distracciones del mundo moderno. Y en definitiva también en la praxis, aquella ética que reduce todo empeño a uno solo, la hermenéutica y gnosis de toda inmanencia y trascendencia del ser. Citas. Algunas citas del libro de Aldous Huxley no tienen desperdicio. Sobre los gobernantes. La política de aquellos cuya meta está más allá del tiempo es siempre pacífica. Son los idólatras del pasado y el futuro, del recuerdo reaccionario y el sueño utópico, los que desencadenan las persecuciones y las guerras. Repito. Son los idólatras del pasado y del futuro, del recuerdo reaccionario y el sueño utópico, los que desencadenan las persecuciones y las guerras. Así que el idealismo puede ser peligroso e incluso hasta asesino. Sobre los regímenes totalitarios se escribe lo siguiente. Los regímenes totalitarios justifican su existencia mediante una filosofía de monismo político, según la cual el Estado es Dios en la tierra para estos regímenes. La unificación bajo la planta del divino Estado es la salvación. Y todos los medios tendentes a tal unificación, por más perversos que intrínsecamente sea, son justos y pueden emplearse sin escrúpulos. Peligrosísima filosofía. Esto es todo y perdonen la complejidad del tema, pero lo resumiría en una frase. La filosofía perenne es la base subyacente de todas las tradiciones espirituales de la humanidad y de todas las religiones. Gracias y buenas noches.